Buenas tardes, compañeras, buenas tardes, compañeros. Soy Marcela Manuel, secretaria de Formación Sindical. Tenemos el gusto de comenzar hoy con este ciclo de charlas y en primer lugar recibimos al compañero Gerardo Martínez. Gerardo, bienvenido a nuestra casa. Es un gusto contar con vos. Estamos atentos, estamos atentas a tus palabras. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, compañeras, compañeros. Muy agradecido y orgulloso de ser parte de esta jornada que tiene que ver con la formación, la capacitación y todo el entendimiento que tiene que ver con el concierto internacional que a mí me toca por ser representante de hace muchos años de Argentina y de América Latina en el debate internacional de la OIT. Hemos tenido distintos procesos de crecimiento en el desarrollo, en la participación, en el protagonismo, siempre sobre la base de un interés fundamental que es la defensa y la dignidad de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y marcar consignas muy claras y definidas sobre los derechos fundamentales del trabajo. Es más, hablamos de los derechos humanos fundamentales del trabajo. En todo eso está en lo que ustedes ya saben, ¿no? Que tiene que ver con la igualdad de género, que tiene que ver la lucha contra lo que, yo no digo trabajo infantil, sino porque me parece que el trabajo está asociado con algo virtuoso y decir trabajo infantil me parece como generar un título no correcto. Me parece que con la actitud inescrupulosa que tienen los empresarios de hacer trabajar a nuestros niños y a nuestras niñas, explotando y generando un flagelo. También quiero decirle que esto tiene que ver con los pisos de protección social, con los cambios estructurales y sistémicos que se dan en un proceso de involución o involución, pero eso tiene que ver después con un debate que tendremos que hacer en el campo de cada una de las organizaciones y de nuestras centrales sindicales y en el debate tripartito a nivel mundial. En ese aspecto me parece que muchas cosas han cambiado, por lo tanto ha habido un ayornamiento en esas condiciones y en ese campo el movimiento sindical ha tenido la capacidad de destreza de mostrar una movilidad, es decir, porque somos parte de un movimiento sindical y como movimiento, muy bien nos decía el general Perón, no somos estáticos, es decir, vamos fluctuando y generando sobre la base de la pirámide, del contexto de lo que significa de los derechos, de la dignidad, de la justicia social, como para adecuarnos a las circunstancias y tener respuestas en función de los intereses que representamos en cada una de las modalidades, en cada una de las dimensiones. Indudablemente no estamos contentos, indudablemente no nos sentimos satisfechos ni reconocidos en función de la lucha histórica que representamos los trabajadores y las trabajadoras. Y también todos los sectores vulnerables que son aliados nuestros en la definición, porque creo que si hay un criterio que nosotros pensamos es de ir de la informalidad a la formalidad. Por lo tanto, todos los movimientos que representan a los sectores vulnerables son parte de nuestra masa crítica en la definición y en la estrategia que debemos encarar en el movimiento sindical. Hoy, por las circunstancias que pasan, y después voy a hablar un poco del proceso de la globalización y los cambios que se dan en el OIT, pero por las circunstancias que suceden y que son parte de la realidad, hacen de que el movimiento sindical tenga una actitud dinámica. El movimiento sindical no alcanza, es decir, como organización sindical en representar los derechos profesionales de los trabajadores y las trabajadoras en los lugares de trabajo. Es decir, es fundamental de que el movimiento sindical y los sindicatos se modernicen y que articulen un diseño, por un lado, estrategia con la sociedad civil y por otro lado, con una modalidad y un colectivo de respuesta para que ese sindicalismo moderno tenga capacidad no solamente de atender y comprender las necesidades del compañero o la compañera que está trabajando, sino decirle a ese compañero o esa compañera que el sindicato tiene una capacidad de darle contenido como para darle solvencia del desarrollo profesional, de capacitación, de la educación a sus hijos, es decir, para apostar a las nuevas generaciones. Es decir, hoy el movimiento sindical
tiene que actuar como una red social. No puede ser solamente la defensa estructural como históricamente y hace 50 años, 60 años existió. Y no es que uno esté discutiendo lo que existió en su momento, sino que la realidad actual es totalmente diferente. Es decir, quiere decir que estamos en el mundo, dejamos de estar en el mundo sólido y estamos en el mundo líquido. Creo que en esto tenemos que tener esa ductilidad, esa capacidad como para generar los acontecimientos de atención, de formación, de capacitación, de respuesta, para que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras vean que hay un sindicato que está en condiciones de atender las distintas circunstancias de acuerdo a las condiciones que se dan en el debate económico productivo del mundo. Quizás ustedes pueden decir que muchos estarán de acuerdo, muchos no estarán de acuerdo, quizás muchos podrán estar pensando de que no, ¿por qué tenemos que cambiar el estilo y las condiciones y la lógica? Y bueno, yo soy muy respetuoso de eso, pero como decía el general Perón, la realidad manda, y justamente si somos parte de un movimiento, nos tenemos que adecuar a las circunstancias y proceder en sintonía, en función de lo que debe ser la definición de clase, la definición de nuestros derechos en función de los objetivos trascendentes que perseguimos. Y creo que en este aspecto es fundamental remarcar, recalcar, que hoy quienes hablan, ¿no es cierto?, muchos de los dirigentes sindicales que estamos al frente de organizaciones sindicales con distintas responsabilidades, tanto nacional como a nivel internacional, debemos ser conscientes, por un lado, no olvidarnos de dónde venimos, de lo que representamos. Y por otro lado, ser consciente que los únicos verdaderos dueños de los sindicatos son los trabajadores y las trabajadoras. Creo que estas cosas son fundamentales, son los pilares fundamentales que hacen, digamos, a la matriz de nuestra formación, de nuestra consistencia y de nuestra credibilidad. Porque no nos debemos olvidar que como organización sindical tenemos que recrear la confianza permanente en nuestros compañeros, nuestras trabajadoras, para que con mucho sacrificio hagan un aporte para que exista una organización sindical, para que exista en el caso de Argentina un sistema sanitario, de salud, de contingencia, en todo sentido de lo que nosotros denominamos la obra social. Única en el mundo, pero eso tiene que ver, digamos, con una matriz que tiene una relación, tanto en el campo sindical como en el campo político. Quizás muchos no lo entienden, porque el movimiento sindical surgió desde esta mirada inteligente, desde esta visión estratégica, desde este procesamiento en el diseño de lo que significa en el mundo, tanto a nivel universal, continental y nacional, gracias a una doctrina. Yo soy muy respetuoso de todos los trabajadores y las trabajadoras que no piensan de la misma manera, pero la mayoría de nosotros somos peronistas y naturalmente surgimos de ese embrión que representó cuando Perón, por decirlo de alguna manera, en palabras muy simples, no nos enseñó a comer el pescado, sino nos enseñó a pescar, a sentirnos protagonistas, es decir, los trabajadores no solamente debemos estar preparados para votar, sino saber por qué votar y a quién votar, y ser protagonistas también de esa votación y de lo que es el sistema de vida de nuestra nación. Quiero decirle con mucha humildad, dejando de lado un poco la soberbia que se caracteriza de los argentinos, que somos el único movimiento sindical que tiene una visión nacional, popular y nacional, vinculada, digamos, a un pensamiento que representa estas definiciones que yo he dado. La mayoría de los movimientos sindicales en nuestra región están vinculados siempre a recetas o condiciones que no son propias, que no son parte, digamos, de la idiosincrasia de su nación o de su pueblo. Nosotros quizás podemos decir que tuvimos a Perón, a Evita, a Rucci y a tantos compañeros, líderes y mártires que dieron la vida por la causa nacional, por lo que es la definición de un modelo de país, y en ese sentido el movimiento sindical ha jugado un rol protagónico. Cuando uno habla del movimiento sindical, no es solamente una representación sectorial, corporativa, como se dice en la defensa de los derechos profesionales, sino que el movimiento sindical ha tenido un protagonismo trascendente en las distintas capas de la historia de nuestro país. Por eso yo no quiero
hablar en detalle de eso, porque ustedes muchos ya lo saben de qué estoy hablando, pero lo importante es que decir, sabemos lo que somos, sabemos lo que representamos y hacia dónde vamos. Y más allá de las contingencias y las circunstancias que podamos estar viviendo, este es el movimiento sindical representado por la Confederación General de Trabajo, que tiene en su historia, digamos, galardones que representan el sentir de la democracia, de la pluralidad, digamos, del pensamiento libre y de los derechos fundamentales humanos de los trabajadores y las trabajadoras. Eso es la historia del movimiento sindical. Por otro lado, quizás ustedes me podrán preguntar y decir cómo veo el campo internacional, la situación. Quien le habla no solamente al secretario general de la UOCRA, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General de Trabajo, también me toca estar representando a las Américas, Latinoamérica, en el Consejo, como titular en el Consejo de Administración de la OIT y ser un integrante de hace muchos años en el Comité de Libertad Sindical, dentro de la OIT. Quiero decirles que la OIT hoy es otra OIT. O sea, la OIT que nosotros conocimos está vinculada a esa OIT que surgió como una acción de definición política de los gobiernos en aquel momento, en 1919, como una respuesta contundente a la revolución bolchevique de 1917. Es decir, mientras después de la revolución bolchevique se gritaba proletariados al poder, el mundo occidental de la visión política, que fueron los países, no fueron ni los trabajadores ni los empleadores, crearon unos organismos multilaterales en aquel momento como para discutir con consenso en un diseño de diálogo tripartito los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras. Así, en 1919 surgió la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, cada vez que había una proclama definida, digamos, del lado de la cortina, del otro lado de la cortina, ¿no? De este lado se respondía con distintos convenios, que son los convenios fundamentales que nosotros conocemos. El derecho de la libertad sindical, la libertad de asociación, y así todos los convenios que ustedes ya conocen en la historia de la Organización Internacional del Trabajo. Pero había una matriz política definida en un consenso bilateral entre el movimiento sindical, que no se adecuaba y no aceptaba las condiciones, digamos, de lo que se planteaba detrás de la cortina, pero sin embargo planteaba la lucha, la necesidad de tener igualdad, la necesidad de tener acceso a la justicia social, a los derechos fundamentales. Bueno, es decir, había una definición clara, digamos, de lo que se tenía que tratar y de cómo teníamos que actuar justamente para evitar que esa consigna, digamos, proletariados al poder, que se planteaba del otro lado, fuese una realidad. Todo eso funcionó y funcionó bien. Funcionó bien. Es decir, hacíamos el 2-1, cuando uno mira la historia, no era parte de esa historia, pero sí me ha tocado leerla, la relación de lo que planteaba el movimiento sindical y el mundo político occidental. Los empresarios se adecuaban en ese sentido en las circunstancias y así, por lo tanto, salieron todos los convenios. Todo eso surgió y se definió y tuvo valor y tuvo productivo y tuvo resultado hasta 1989. ¿Qué pasa en 1989? Se produce, digamos, la ruptura de la caída del muro de Berlín, por decirlo de esa foto, ¿no es cierto? Por lo tanto, queda un solo sistema en el mundo, el sistema capitalista. La alternativa que había en la definición de tener otro mundo, eso queda prácticamente borrado, queda inútil, y por lo tanto se transforma en lo que se llama la globalización, la unidad planetaria, la aldea globalizada. A partir de ahí, de 1989 en adelante, comenzamos a observar distintas reacciones que no van a favor nuestro por parte de la OIT. O sea, hasta 1989 la OIT era funcional en el ejercicio del consenso tripartito
en el único ámbito multilateral que tenía la posibilidad, donde los trabajadores teníamos voz y voto, y los empresarios también, y por lo tanto estaban los mandatarios, que son el sector de los gobiernos, y eso marcaba, digamos, un estilo y una condición sobre cómo se tenía que dar el desarrollo del diálogo social, las condiciones dignas de trabajo, la libertad sindical, la libertad de asociación, la libre paritaria, los convenios colectivos de trabajo, bueno, todo lo que nosotros representamos en la unidad de género, igualdad de género, en la lucha contra el trabajo infantil, todas esas condiciones que fuimos desarrollando en esa historia tienen un punto y aparte a partir de 1989. Lo digo humildemente desde mi opinión, pero porque a mí me ha tocado y soy parte del debate dentro de la OIT, donde todo se está cambiando. Es decir, todos pensábamos que ese proceso de globalización venía para resolver el problema del mundo, la desocupación, el hambre, la pobreza, la desigualdad, la falta de igualdad de género, el trabajo infantil, bueno, todo ese tipo de cosas. Pensamos que la globalización iba a generar un camino diferente, iba a ser una oportunidad, iba a darnos el espacio necesario como para que los trabajadores y las trabajadoras sintiéramos en el contexto de una oportunidad de aldea globalizada, una oportunidad de saber y conocer de qué manera la estaban pasando mal las regiones en vía de desarrollo y de qué manera podíamos generar, digamos, una matriz desde lo económico y productivo donde las cosas permitieran una mayor igualdad en la definición del estatus y de las condiciones sociolaborales. Nadie pensaba que eso iba a tener un impacto en el mundo económico, profundizando la voracidad, la codicia del sistema de mercado y todo ese tipo de cosas. Lamentablemente, al poco tiempo nos dimos cuenta que todo lo que pensábamos que podía ser una esperanza y que muchos editoriales escribieron al respecto, nada de eso ocurrió. Es decir, todo fue peor, todo se transformó en una situación más dramática, más difícil. Es decir, todo eso dio lugar de que las diferencias cada vez sean mayores, el rico más rico, el pobre más pobre, que no haya libertad sindical, que haya persecución, muertes, contratación de sicarios, como sucede muchas veces en América Latina, situación de judicialización de la representación sindical o la lucha sindical por los derechos o por la defensa de un puesto de trabajo. Es decir, la dimensión planteada a partir de la globalización tiene una mirada exclusivamente de mercado, una mirada economicista, una mirada vinculada solamente al ejercicio del factor de las transnacionales que comienzan a jugar un papel protagónico en la definición del comercio, digamos, de las grandes cadenas, sometiendo a que los pueblos cada vez estemos con más desigualdades, con más pobreza, con más desocupación. Este es el debate que tenemos que plantearnos hoy. ¿Seguimos buscando nosotros una OIT con los contenidos de antes del 89? Sí, estamos de acuerdo. Tenemos que buscar los mismos contenidos que hacen a la defensa de los sagrados derechos fundamentales de los trabajadores del mundo y las trabajadoras del mundo, en toda su dimensión, con la modernidad y el ayornamiento de los cambios tecnológicos, de la robótica, la tecnología, la inteligencia artificial, con todos los campos del diseño y de las condiciones que se van generando a partir de la evolución del mundo. Ahora, digamos, este es un planteo que nosotros tenemos que trazar o que hemos trazado con una definición estratégica. Ahora, ¿las condiciones son las mismas? No, hoy no son las mismas. Hoy dentro de la OIT se observa que hay, por parte de los gobiernos, que fueron los creadores de la mirada política de la creación de la OIT, hoy dicen, ¿para qué la OIT? ¿Qué sentido tiene la OIT? Por eso lo que decía al principio, o lo decía anteriormente, en mi argumento, nosotros no nos podemos quedar solamente mirando el pasado o diciendo o recordando qué bueno fue lo de antes.
nosotros somos parte de una dinámica donde a los trabajadores y las trabajadoras de Argentina o del mundo nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos lo conseguimos a partir del esfuerzo, el sacrificio, la organización, la movilización, la lucha. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿podemos esperar esto de los gobiernos? No. ¿Podemos esperar esto de los empresarios? Menos. Por lo tanto, nosotros tenemos que encarar, a mi humilde entender, un cambio reestructural con un diseño, con un, ¿cómo les puedo decir? Con una visión estratégica de una OIT diferente. La OIT somos nosotros, somos los trabajadores, porque todas las consignas fundamentales, sustantivas que se generaron en su momento para crear la OIT, fíjense que la OIT surgió y nació antes de Naciones Unidas. O sea, estamos hablando de una organización multilateral, internacional, que nació antes de Naciones Unidas. Fue pensada justamente como para terminar con la pobreza, con el hambre, con la desocupación, con la desigualdad, con el reclamo de los derechos fundamentales que todos reclamamos antes y que seguimos reclamando ahora. Sin embargo, digamos, nada de eso hoy está ocurriendo. Entonces, y nada de eso se resolvió en su totalidad. Sí, hemos tenido mejoras, sí. Hemos tenido convenios que fueron fundamentales, sí. Pero alcanza, no. Porque este proceso de globalización generó más desigualdad, el rico más rico, el pobre más pobre, y la concentración económico-financiera es muy fuerte. Y hasta surgen nuevos vocabularios conceptuales, sustantivos, que tienen que ver con lo que pasa en el hoy ahora, la aparofobia. Aparofobia, un término que no existía, desde el 2017 existe, que es la definición conceptual del odio a la pobreza, al pobre. Y esto surge como un dato dentro de lo que podría llamarse el vocabulario de los motores de la globalización. Entonces, me parece que esto hace de que nosotros tengamos que generar una reacción. Por un lado, de recomponer, de reacondicionar a la OIT, generando una matriz innovadora. Porque esto es un debate que yo planteo en mi grupo, en el sector de los trabajadores dentro de la OIT, porque muchos dicen, defendamos lo que podamos y de lo que tenemos. O sea, mantenemos una postura de cuidar el statu quo, como se dice, ¿no? De tener una actitud conservadora, diría yo. Y yo creo que en eso hace de que vayamos perdiendo terreno. Me parece que nosotros tenemos que ser iniciadores, originantes de un proceso de debate que nos dé la oportunidad de situarnos en un papel trascendente en el diseño de lo que significa el diálogo tripartito dentro de la OIT. Yo lo que digo cada vez que tengo la oportunidad de hablar, señores, no se equivoquen, el movimiento sindical en el mundo garantiza la paz social. Todo ese articulado económico, financiero que ustedes desarrollan sin paz social no cierra. Y en la fórmula capitalista hay un dato que nadie puede dejar de reconocer, que es el tema del salario. El salario da la oportunidad de que haya consumo. Por lo tanto, aquellos que producen tienen garantizado que la sociedad va a poder comprar. Entonces, en esa fórmula polinómica, por decirlo de alguna manera, nos da a nosotros con inteligencia, pero no con la estrategia que teníamos hace 30 años atrás, porque no es el mismo mundo, de cómo revalorizamos el papel de lo que significa el consumo y el salario en la definición polinómica de esta economía globalizada. Bueno, son cuestiones que uno quizás puede decir son muy interesantes. Ahora se han producido nuevos acontecimientos que son dramáticos y que nos convoca a una reflexión. Nadie pensaba cuando discutíamos todo esto, a pesar de no haber resuelto ninguno de estos problemas y de haber tenido, en base a una crítica que he manifestado en distintas oportunidades, un sindicalismo retrocediendo y no un sindicalismo avanzando, aún equivocado pero avanzando. Por eso vuelvo a reiterar que la actitud del movimiento sindical en la OIT, en el diálogo tripartito,
tiene una postura, digamos, conservadora. ¿Por qué digo conservadora? Es defender lo que habíamos logrado. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que si queremos mantener los mismos mecanismos, con la misma estrategia, en un mundo que ha cambiado, donde hoy la dinámica del proceso en este mundo líquido hace de que las cosas sean totalmente diferentes, y si nosotros no nos reubicamos en un contexto de decir, el sindicalismo tiene capacidad de daño, sin el sindicalismo nada se puede resolver. Eso también nos convoca a una reflexión. Es importante la fortaleza del campo sindical. Es muy peligroso que tengamos una caída de membresía, como sucede en Europa, en Estados Unidos, en los países desarrollados, donde el nivel de sindicalización de nuestra población económicamente activa, como dicen los economistas, es de un 11 o un 12% de los trabajadores que forman parte de la sociedad asalariada. Esto es grave. Indudablemente, es grave ¿por qué? Por una cuestión de inteligencia. ¿Por qué a nosotros nos tienen que dar respuesta? Porque tenemos capacidad, si tenemos representación sindical y tenemos el seguimiento y la confianza de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, vamos a ser fuertes, vamos a convocar una huelga y se va a notar. Nadie se va a poder mover cuando el sindicalismo diga organizadamente sobre un criterio, una estrategia, un objetivo, ¿no? Y con una brújula para llegar a una meta, porque indudablemente el sindicalismo tiene que tener, digamos, un objetivo y una meta, pero una brújula para diseñar su estrategia, que no todo pasa por golpear, sino pasa por una cuestión de táctica y estrategia, diría el general Perón. Entonces, digo, ante esta situación, indudablemente, yo creo que nosotros tenemos que mirar con mucha sensibilidad, ¿no? Indudablemente en Argentina nosotros podemos tener un nivel de sindicalización alto, comparativamente con lo que sucede en el resto de América Latina y en lo que sucede en el resto del mundo. Debemos cuidar eso, debemos revalorizar el papel de los líderes sindicales en la formación de cuadros, en el trabajamiento generacional, en los contenidos que debe representar la organización sindical para que ese compañero que a lo mejor tiene hoy 50 años se vea representado, pero también para aquel joven que comienza, digamos, su mundo o su vida laboral, que tiene 23 años, también vea un sindicato moderno, activo, dinámico, que tiene un lenguaje fácil de entender, virtuoso, que tiene a su vez la posibilidad de decirles, mirá, vos sos parte del sindicato y te necesitamos para justamente que ese sindicato sea fuerte y sólido. Bueno, todo eso cada uno sabrá hacerlo como corresponde, pero me parece que el hecho de que si nosotros caemos en nuestro nivel de representación sindical de los trabajadores, la sociedad asalariada, cada vez vamos a tener menos capacidad para reaccionar o para hacer valer el peso específico de los trabajadores cuando generamos una acción de lucha, una acción de huelga o una acción que represente la defensa de nuestros derechos. Pero bueno, esta es una cuestión que tenemos que debatir. Nosotros en Argentina buscamos de canalizar y concentrar y fortalecer el campo sindical, y creo que en estas épocas de pandemia, como yo hoy decía, que todo eso era parte de un debate anterior, hoy hay un debate totalmente diferente que tiene que ver con la pandemia, el impacto que genera esta pandemia, los daños colaterales que genera y el papel protagónico que debemos jugar los trabajadores, situándonos de una manera tal como para tener un escenario de consenso, de diálogo institucionalizado. Esto ya lo digo desde Argentina. Necesitamos un diálogo institucionalizado, no un diálogo discrecional, no un diálogo oportunista, no un diálogo que tenga una ventaja desde una mirada de una encuesta donde dura una semana y después nunca más. No, estamos hablando de una mesa de concertación tripartita, donde tengamos la oportunidad de debatir las cosas del ayer, del mientras tanto y del mañana. Indudablemente, si todos dicen que viene una nueva normalidad,
Lo que nosotros debemos decir a toda voz, no queremos una nueva normalidad y con eso alcanza. Una nueva normalidad mejorada sustancialmente en la definición de lo que debemos generar como sociedad, donde los trabajadores y las trabajadoras merecemos tener un nivel de participación en el desarrollo productivo de una nación. Esto es fundamental. Es decir, pero eso nadie nos va a regalar nada. Todo depende de la fortaleza que tengamos como organización sindical, en forma individual y en forma conjunta. Así que bueno, esto nos genera un gran desafío, genera un gran trastorno, una incertidumbre mayor a la que teníamos antes de esta pandemia. Lo importante es no quedarnos con los brazos cruzados. Lo importante es imponernos ante cada acontecimiento con una mirada de lucha, con una mirada traviesa, por decirlo de alguna manera, que tenga aún en el error la capacidad de hacer valer la voz de los trabajadores. Y esto creo que es fundamental. Es decir, los trabajadores debemos trazar un horizonte que nos dé la posibilidad en el desarrollo estratégico de un protagonismo. Y esto es lo que todavía no encontramos. Por eso hablo de una mesa de consenso tripartito que no sea voluntario o discrecional, sino que sea parte de una política de Estado. No va a ser fácil de lograrlo. Lo tenemos que lograr. Si creemos que esto es una oportunidad, lo tenemos que lograr. Tenemos que tener consistencia y la apertura de poder lograr la convergencia de todos los sectores sindicales que tenemos dentro del campo sindical y que se identifican como movimiento y como diseño de modelo sindical dentro de la CGT. Tenemos que ser abiertos y estar expuestos a tener la tolerancia de escucharnos, estar expuestos a que podamos poder debatir con un razonamiento de mutuo respeto y donde nadie dé el portazo. Si nosotros, digamos, muchas veces pedimos la unidad, que basta de grieta, basta de esto, el otro, pero miremos hacia adentro. Tenemos grieta también. Miremos hacia adentro, también tenemos diferencias que son personales y que las transformamos después en una cuestión de decir vos sí, vos no. O sea, yo sé que no estoy hablando de lo teórico, estoy hablando de la realidad. Es necesario que todos estemos sentados en la mesa. Por lo menos aquellas organizaciones sindicales que confluimos en el diseño de modelo sindical dentro de la CGT. Agotar las instancias, de todas las que significa escucharnos. Sabemos de que es posible de que no haya unidad de criterio. Aceptar la diversidad, aceptar la pluralidad y aceptar de que puede haber, cuando no hay un consenso en la definición estratégica, que pueda haber algunos que tengan más consenso que otros y por lo tanto seamos respetuosos en el diseño de lo que significa esa organización aceptando a la mayoría. Es una prueba de fuego del campo sindical y de los argentinos. Muchas veces tenemos acciones disruptivas, se diría, ¿no? Que criticamos a los demás, pero nos damos cuenta que a lo mejor, o no nos damos cuenta, quiero decir, que a lo mejor nosotros ponemos en práctica esa misma metodología o ese mismo accionar. Pero bueno, me parece que en ese contexto, el campo sindical, desde la CGT, es el único que tiene una presencia estructural sólida, de representación masiva, que está en el corazón de la gente, de los trabajadores y las trabajadoras y de aquellos que a lo mejor hoy están jubilados, pero saben que la CGT es la CGT. Y eso hay que respetarlo, hay que ser respetuoso de ese amor que siente la sociedad por parte de esa consigna o de esa identidad que significa la Confederación General del Trabajo. Debemos valorar eso y creo que debemos acompañar las palabras con los hechos. Es decir, los dirigentes sindicales que somos parte de la CGT tenemos que dar cuenta de nuestras actitudes, dar cuenta de lo que pensamos y de qué es lo que queremos hacer y de lo que desarrollamos y hacia dónde vamos. Y no está mal que eso suceda, porque me parece que así como debe haber una autocrítica en la política, debe haber una autocrítica en la justicia,
y no quiero seguir hablando, pero también tiene que haber una autocrítica en el campo sindical. Me parece que me incluyo en esa autocrítica que debemos hacer, porque es muy difícil pensar que nunca nos hemos equivocado o que siempre estamos en el sendero de la certeza. Eso es relativo. Lo importante es saber si tenemos esa capacidad, esa tolerancia de abrir nuestro pensamiento, abrir nuestros debates como para que todos nos escuchemos y logremos de que nuestra sociedad se vea como fue en otras épocas, con Rucci, con Saúl Ubaldini, se ve identificada por la institución, no los hombres, la institución. Creo que esto es lo fundamental, es un salto cualitativo en la valoración de las instituciones más allá de las personas. Creo que eso es una prueba de fuego que tenemos que realizar, que tenemos que construir, dejar al ego a un costado, trazar un horizonte de valoración suprema de las instituciones como para la definición de una Argentina diferente, una Argentina republicana, con democracia integral, como marcaba el general Perón, una democracia con un sistema económico que lo definía con mucha claridad. El capital al servicio de la economía al servicio del bienestar social. Y tenía otra definición: gobernar es crear trabajo. Y algo supremo, fundamental: no basta destruir lo que estorba, hay que construir lo que falta. Desde ese diseño, indudablemente, él marcó de que la columna vertebral de la estructuración de una Argentina o de la argentinidad está puesta en la mirada del eje central como pirámide, como columna, que significa los trabajadores. No habló de los dirigentes sindicales, los trabajadores organizados sindicalmente. Por lo tanto, ahí nuestra tarea, en este caso yo soy secretario general de la UOCRA y con todo lo que ya dije que tenía la representación, mi tarea, creo, más allá de lo que pueda ser aplauso o rechazo, es que en mi organización sindical haya formación de cuadro, convocatoria a la juventud sindical, formación de nuestros cuadros jóvenes, tener una mirada estratégica no solamente del trabajo y la defensa de los derechos profesionales, sino también tener en cuenta los flagelos que forman parte de nuestra dimensión. El tema de la adicción, la droga, es un tema fuerte. Es un tema que golpea como enfermedad y que lo lleva a un callejón sin salida a nuestros trabajadores jóvenes o a nuestras trabajadoras. Entrar en la telaraña de la adicción, de la droga. El movimiento sindical no puede quedarse con los brazos cruzados ante eso. Tiene que reaccionar. Tiene que pedir una política de Estado en el tema de ese gran flagelo que enferma a nuestros jóvenes. Queremos ser una Argentina competitiva, una Argentina que tenga la posibilidad de ponerse de pie, una Argentina que tenga valores institucionales, que sea sustentable, que tenga un desarrollo estratégico, económico, productivo, donde el 100% de los argentinos tengamos acceso a condiciones dignas de vida. Si tenemos la droga en el medio y esa tiene una connivencia política o estructural con los representantes de los distintos sectores, compañeros, compañeras, no tenemos destino. A mí me tocó ser parte de una mesa de negociación en Colombia, en pleno proceso de lo que era la situación del narcotráfico, el narcocriminalismo en Colombia. Evitemos de que nuestra sociedad se transforme en un capítulo, como por decir algo, sin pasar aviso publicitario, de la película Traffic, ¿no? Y realmente nosotros la mayoría somos peronistas y los que no somos respetuosos. Si hay algo que debemos tener cuidado es que no haya una connivencia entre la representación política y la distribución de la droga. Es un tema fundamental. Es un tema fundamental en el mismo orden que el trabajo infantil,
en el mismo orden que la igualdad de género, en el mismo orden que la violencia de género, en el mismo orden que los derechos fundamentales, en todo. Me parece como que el sindicalismo tiene que tener una capacidad de respuesta, digamos, vinculada organizativamente como para plantear en la mesa de las negociaciones un diseño donde los trabajadores juguemos un papel protagónico trascendente. Reitero, nadie nos regaló nada, lo poco o lo mucho que podemos llegar a tener, por un lado fue gracias a un gran líder y quien forma parte del sentimiento de nuestros corazones y en todo lo que significa esas virtudes y esa energía, que fue el general Perón, la compañera Evita, ¿no? Y de ahí en más es el trazado que con inteligencia vayamos fortaleciendo la representación sindical. Yo no sé si hay otros temas para tratar, me pongo a disposición, pero la verdad quiero agradecer, me siento muy orgulloso de ser parte de esta jornada y de esta iniciativa y quiero decirles, compañeros, aguante el movimiento sindical que venceremos. Gracias, 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 Gerardo. Gracias, compañeras y compañeros. Nos encontramos por este mismo canal el martes 16 a las 5 de la tarde. Gracias.